Mis hermanos, vamos a estar abriendo la palabra del Señor en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículos 16 al versículo 18. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 18. Antes de leer la porción que vamos a considerar en esta mañana, quiero mencionar a los personajes que Pedro nos presenta en el capítulo 3, versículo 3, a quienes Pedro describe como los burladores o los que se mofan del Evangelio. Para los burladores que aparecen en el capítulo 3, versículo 3, el Evangelio es un mito, el Evangelio es un cuento, es un embuste. Se mofan de ellos, se burlan, pero no son más que ignorantes, porque ignoran lo venidero, porque con ello, con sus burlas, con su detracción, confirman que están en camino de destrucción. El Evangelio siempre ha tenido sus detractores. El Evangelio siempre ha sido atacado. Desde Génesis 3 se presenta esta lucha contra el Evangelio. La sociedad de nuestros días no quiere nada con Dios. La cultura quiere sacar a Dios y descontar a Dios de toda forma, de toda manera. Y aún, hermanos, lo más peligroso es que también en sus hogares, en sus vidas, sus corazones, también quieran sacar a Dios. El sistema anticristiano siempre se ha manifestado. El sistema antidios siempre ha querido desacreditar el Evangelio, desacreditar la Biblia, poner la palabra del Señor en tela de juicio, desacreditar a Cristo, desacreditar la iglesia. Pedro nos ha dicho con suma urgencia, con gran preocupación y también con gran amonestación, que las cosas conforme a la vida y a la piedad deben estar en los creyentes, deben ser recordadas una y otra vez. La razón, porque este Evangelio es glorioso. La razón es porque este Evangelio es veraz. La razón es porque este Evangelio es legítimo. Este Evangelio es genuino. Este Evangelio es verdadero, es real, es seguro, es cierto, es fidedigno, puro, innegable, probado, acreditado y confirmado. Esto y mucho más es el Evangelio, porque es el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. El título de nuestro sermón en esta mañana es La veracidad del Evangelio. La veracidad del Evangelio. Leamos, mis hermanos, el capítulo 1 de la segunda carta de Pedro, versículos 16 al versículo 18. Porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Amén. La veracidad del Evangelio. Quisiera entonces presentar a ustedes la pregunta que traza nuestro sermón en esta mañana, y es: ¿por qué el Evangelio es veraz?
¿Por qué el Evangelio es cierto? ¿Por qué el Evangelio es fidedigno? ¿Por qué el Evangelio es innegable? ¿Por qué el Evangelio es aprobado? ¿Por qué el Evangelio es acreditado, confirmado? ¿Por qué el Evangelio es veraz? Y lo primero que vamos a ver en esta mañana es que el Evangelio es veraz, porque el Evangelio no es una fábula. El Evangelio no es una fábula. Veamos lo que dice el versículo 16. Porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. El Evangelio no es una fábula. El poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo se había predicado, se estaba predicando y debe ser predicado. Esta verdad del Evangelio de que Cristo volverá es una verdad fehaciente en las Escrituras. Es una verdad que aparece en todo el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. El poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo es parte importante del Evangelio, es la médula central del Evangelio. Esta es una verdad. Pero como siempre ha aparecido la falsedad y el engaño para arrancar esta verdad de los creyentes, arrancar esta verdad del corazón de la iglesia, buscando torcer la verdad de Dios, siempre se ha manifestado la detracción para anular de nuestras mentes dicha verdad. En nuestros días, este asunto de la venida de nuestro Señor Jesucristo es un tema olvidado en la iglesia. Es un tema que no aparece en la predicación de nuestros días. Y hoy Pedro nos quiere recordar esta verdad y nos quiere indicar, amados hermanos, que Cristo volverá. Cristo vendrá por segunda vez. Cristo vendrá. Él se despide de sus discípulos y al final del libro de Apocalipsis diciendo: he aquí, vengo pronto, vuelvo pronto, volveré pronto, dice nuestro Señor. Sin embargo, estos que creen que esto no es cierto, siempre están haciendo preguntas para poner en tela de juicio tales verdades, como ocurrió allí en Génesis capítulo 3. En segunda de Pedro capítulo 3, versículo 4, ellos preguntan: ¿y dónde está la promesa de su advenimiento? Es una pregunta que es capciosa, porque busca a la cristiandad de aquel entonces hacerlos perder de vista la esperanza que tenemos como iglesia. Para estos burladores, el poder y la venida del Señor es un cuento, es una fábula. Pero Pedro nos dice, guiado por el Espíritu de Dios, que la poderosa venida del Señor es una realidad. No es un cuento supersticioso, no es un engaño, no es un embuste. Pedro dice, porque no os hemos dado a conocer. Pedro está involucrando a aquellos que estuvieron con él en el monte santo, a Jacobo y a Juan. Los está involucrando porque ellos se hicieron partícipes de la experiencia que estaremos mencionando a continuación. Ellos estaban allí y fueron testigos oculares de tal maravilla, de tal esplendor. Pedro dice, no os hemos dado a conocer. Y esta palabra conocer es una palabra muy interesante, norizo, que hace referencia a presentar o mostrar el Evangelio de manera personal, de manera contundente, de manera real, como indicando que es verdad, que fue cierto, que no es un cuento, que no es algo
inventado, no es un mito, no es una leyenda. Él dice: yo a ustedes no les he presentado el Evangelio, no les hemos presentado el Evangelio y la venida del Señor siguiendo cuentos. El Evangelio no es un cuento, el Evangelio no es una fábula, el Evangelio no es una invención humana, el Evangelio es real. Por eso el Evangelio es veraz. El Evangelio no es una mentira. El Evangelio no es un cuento de hadas. Tanto la resurrección como la venida del Señor son parte vital y son parte esencial de la predicación de este Evangelio. En esto se sustenta nuestra fe. Hermanos, Cristo vendrá. Su venida será con gran poder y gloria. Así lo afirma y lo sostiene la Escritura. Nuestro Señor Jesucristo aparecerá sobre las nubes del cielo. En aquel día que se describe como el día glorioso de nuestro Señor Jesucristo, en aquel día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Su aparición será llena de poder. Esto conmocionará al mundo. Esto conmocionará toda la tierra. Pero amados hermanos, este día también se le conoce como el día espantoso, como el día terrible del Señor, el día de la ira de Dios. Nosotros los creyentes, la iglesia de Cristo anhela este día. La iglesia de Cristo anhela ver este día. Hoy lo anhelamos. Hoy deseamos que si fuere posible, suplicaríamos que el Señor viniese en este mismo momento. Sin embargo, para los incrédulos, para los burladores, para los que creen que este Evangelio no es más que un mito y una leyenda, para ellos será un día terrible. Para ellos será un día donde experimentarán el ardor de la ira del Señor. Y esto es veraz. Esto no es una fábula, hermano. Esto no es un cuento, no es un mito, porque el Evangelio, la gloriosa venida del Señor, no es una fábula. Amados hermanos, entonces, ¿por qué creer que este mensaje se puede tomar como tan a la ligera? ¿Por qué, hermanos, pensar que la predicación es como si fuera un invento nuestro de aquellos que estamos llamados a predicar? ¿Por qué tomamos las cosas de Dios tan livianamente? Los que niegan el regreso de Cristo, todos aquellos que dudan de estas palabras, todos aquellos que realmente no saben si la Biblia es verdad o no, debo decirlo, hermanos, con mucho temor y con mucho temblor, es que todavía no conocen el Evangelio y no son salvos. Quisiera darles una palabra de aliento y de esperanza en esta mañana, mis hermanos. Quisiera una vez más volverlos a animar a la búsqueda y a la oración, pero también quisiera animarle que para los próximos días, para hoy, usted pudiera presentar el Evangelio una vez más en su casa, en su hogar y a su familia. Los que tienen en tela de juicio la palabra del Señor, o todos aquellos que piensan como de manera extraña acerca de la Biblia, no les ha alumbrado la luz del Evangelio. Estos burladores que aparecen aquí llaman a la predicación un fraude. Estos que aparecen aquí llaman a la predicación y al Evangelio narraciones míticas. De hecho, la palabra que usa aquí Pablo para hablar de fábulas es la palabra griega sofizo, de donde viene la palabra sofisma.
Y la palabra artificiosa, la palabra mutos, que significa mito, leyenda, cuento. Así que, mis amados hermanos, este asunto que nos presenta Pedro aquí es muy serio. Y Pedro dice a su iglesia, y hoy nos lo dice a nosotros: hermanos, yo no les di a conocer el poder y la venida del Señor con cuentos, con leyendas o con fábulas. Y eso nos lleva a hacer una aplicación dentro del texto, y es que, hermano, para ti el Evangelio no puede ser una idea. Para ti el Evangelio no puede ser algo extraño, porque una idea no te salva. Un sueño no puede ser tu Evangelio. Una interpretación extraña y equívoca del Evangelio no puede ser el fundamento de tu fe. Muchos que han intentado reinterpretar, reevaluar y reconducir en el infierno y reconducir el Evangelio han terminado o terminarán en el infierno. El Evangelio no son sueños, el Evangelio no son visiones, el Evangelio no son intuiciones. El Evangelio es veraz, el Evangelio es real, es único, es inerrante, suficiente, genuino y verdadero. Pedro nos dijo en el versículo 14 que él ya está a punto de morir. Él está a punto de partir de esta tierra y quiere que recordemos estas cosas. Quiere que recordemos que el Evangelio no es una fábula, no es un embuste, no es un cuento. El Evangelio es muy, pero muy veraz. La veracidad del Evangelio. Veamos en segunda instancia que el Evangelio es veraz, porque el Evangelio es innegable y glorioso. El Evangelio es innegable y glorioso. La segunda parte del versículo 16 se entrelaza con el versículo 17 y nos dice: sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Solamente un individuo que está sin el entendimiento, sin la comprensión del Evangelio, se atreve a negar la gloria del Evangelio. Cuando una persona niega del Evangelio, cuando una persona lo toma en poco, cuando no lo cree, porque la incredulidad es el peor pecado en el ser humano. La incredulidad es el pecado que atesta la vida y el corazón de un individuo, porque lo lleva a la perdición. Y ser incrédulo es equivalente a negar el Evangelio. Pedro dice: sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. En otras palabras, una persona que niega el Evangelio está sin salvación. Una persona que niega el Evangelio y que se vuelve un detractor de ello va a confundir cualquier cosa con el Evangelio. Quizás ideologías, fantasías, humanismo, todo esto lo confundirá con el Evangelio. Y aún lo que es peor, el error, la mentira y el engaño lo abrazará, porque a eso lo inclina su corazón. Es decir, que una persona que niega el Evangelio, una persona que no teme al Evangelio, sencillamente se inclina a otras cosas. Como lo mencioné antes, abraza el error, abraza la mentira y abraza el engaño. El apóstol trae a la mente de sus destinatarios primarios que él estaba en el monte y que con él estaba Jacobo y Juan. Y él dice: nosotros le hemos predicado a ustedes el Evangelio porque lo hemos visto con nuestros propios ojos. Los que estaban con él en el monte santo, dice Pedro, lo vimos, lo observamos,
fuimos testigos oculares, estuvimos ahí. Estos hombres vieron y vivieron esta experiencia. Solo quien está sin fe niega el Evangelio. Y este hecho es innegable, porque ellos vieron la misma majestad del Señor. Pensemos en algo, hermanos, en esta mañana. ¿Quién puede negarle a Pedro, a Jacobo y a Juan, hombres conocidos en el primer siglo de la era cristiana, que no estuvieron allí? ¿Quién puede refutarle a ellos que no tuvieron tal experiencia? Eso hace de ellos instrumentos para confirmar que el Evangelio no se puede negar. Esto hace de estos hombres verdad suficiente, porque ellos vieron la gloria misma de Cristo. Por eso el Evangelio es innegable. El Evangelio es glorioso. Y es que esta palabra majestad que aparece aquí es una palabra muy interesante. Esta palabra se compone de dos voces. La primera es mega y la otra es legiotes, para hablar de magnificencia, para hablar de esplendor, para hablar de grandeza. Y esta palabra es la que se traduce desde el Antiguo Testamento para hablar de la misma gloria de Jehová, el Dios Altísimo. Por ejemplo, en el Salmo 21 se dice: grande es tu gloria en tu salvación, honra y majestad has puesto sobre él. Lo que Pedro está afirmando es que él y sus otros dos compañeros vieron la gloria, la honra, la excelencia, el honor, el poder y la majestad, la magnificencia de Cristo Jesús. En el relato de Marcos, en el capítulo 9, se nos dice que sus ropas se transformaron, que el rostro del Señor se transformó, que sus ropas se volvieron blancas como la nieve. Y esto nos habla de victoria y pureza. Esa luz resplandeciente, la cual nos muestra la Biblia, habla del esplendor y la gloria de Cristo. Eso nos recuerda cómo era el rostro de Moisés cuando estuvo allí en el monte Sinaí con el Señor. Solo que Moisés refleja la gloria de Dios. Pero aquí, en esta experiencia que está narrando Pedro, nos muestra y nos indica que la gloria de Cristo era propia, que Él es glorioso en sí mismo. Muchos en el Antiguo Testamento, como Isaías, como Manoah, tuvieron la oportunidad de ver atisbos de esta misma gloria. Y su única expresión fue: no caímos muertos ante la gloria de aquel que vive. El versículo 17 dice: pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, está hablando de verdades infinitas del Evangelio. El Padre honra al Hijo, el Hijo honra al Padre. En la posición exaltada que se nos está mostrando de Cristo, se nos está viendo o se nos está mostrando lo que pudiéramos decir o llamar como una teofanía. No quisiera pasar por alto algo que me parece supremamente importante en este punto, y es la gloria que el Padre da al Hijo. En nuestros días, amados hermanos, tenemos muchos grupos religiosos que niegan a Cristo Jesús. En nuestros días tenemos sectas religiosas que niegan la divinidad de Cristo. La Biblia aquí nos está diciendo que el mismo Padre honra al Hijo. Y si el Padre honra al Hijo, ¿por qué hay unos grupos religiosos que no lo honran?
¿Por qué hay ciertos grupos religiosos a los cuales incluso se les dice hermanos cuando no comparten nuestra misma fe? Entre ellos, muchos judíos que niegan a Cristo, testigos de Jehová, mormones y otras sectas que aparecen en nuestros días negando la divinidad de Cristo, negando que Cristo es Dios. El Padre aquí está honrando al Hijo. El Padre está dando gloria a su Hijo. Pero el elemento más decisivo aquí, el elemento más contundente aquí, es lo que dice el Padre de su Hijo. Si usted observa con mucho cuidado el pasaje, hay tres elementos que se nos recuerdan aquí en la descripción de lo que se llama la transfiguración del Señor. Ustedes van a encontrar que se habla de un monte. Ustedes van a encontrar que se habla de una nube y que se habla de una voz. ¿Qué nos recuerda eso? El Sinaí, ¿verdad? El Sinaí era un monte. Había una espesa nube, pero una voz tronante desde el cielo. Ahora, en el relato que Pedro nos está contando, el relato que junto con Jacobo y Juan él vio, experimentó, está diciendo que hay algo contundente, que hay algo que tiene trascendencia en lo que Pedro quiere narrar, y es esa voz que viene del cielo. ¿Qué dijo esa voz? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Nos lo registra Mateo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él escúchenlo. Este es mi Hijo amado, en quien me satisfago, óiganlo. Así que el deber de la iglesia, el deber de toda congregación, el deber de todo cristiano es amar lo que el Padre ama. El Padre ama a Cristo, por tanto su iglesia debe amar a Cristo, porque es Cristo el amor del Padre y el Padre el amor de Cristo. Pero no solo se ama de palabras que van saliendo de nuestra boca, sino que se ama a partir de escucharle. Se ama a Cristo cuando tú le obedeces, cuando tú lo escuchas, cuando tú lo oyes. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Todos los actos de Cristo son de satisfacción y contentamiento del Padre. Todo lo que Cristo hace es de suma e importante contentación y contentamiento del Padre eterno. Tuve la oportunidad de enviarles lo que también expone el doctor Josías Grauman, el pastor de Grace Community Church. Y él expone una serie y él da unos tips de en qué se satisface el Padre del Hijo. Y me parece importante la lista que él hace para que usted pueda ver el video. Esta palabra honra en la Biblia es lo que se recibe por lo que es una persona. Hermanos, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús no es un mito, Jesús no es una leyenda, Jesús no es alguien extraño. Jesús es muy real para nosotros. Cuando la Biblia nos muestra aquí esta palabra gloria, que es la palabra doxa, de la cual sacamos la palabra doxología, estamos hablando que a Él hay que exaltarlo, que Cristo es el centro de nuestra adoración, que Cristo es el centro de nuestra vida, que Cristo es la gloria misma de la Biblia.
que Cristo es el Dios infinitamente santo y que solo es digno y merecedor de todo honor y toda gloria. El versículo 17 dice que a Él, dice, le fue añadida desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. En el momento en que Pedro, Jacobo y Juan están viendo este atisbo, es decir, una manera asombrosa de mirar, escuchan una voz desde esta misma gloria: este es mi Hijo amado. El Eterno está afirmando que Jesús es de su misma naturaleza. El Eterno está afirmando que Jesús suple todas las demandas y exigencias de su justicia. Todos los actos de Cristo son de pleno agrado del Padre. Todos nosotros, al estar en Cristo Jesús, óigase bien, somos del mismo agrado. Porque solamente en Cristo seremos agradables al Padre. Y esto nos recuerda lo que dice el Salmo capítulo 2, versículo 7. Jehová ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. O lo que dice el Salmo 42, versículo 1. Isaías 42, versículo 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Algo innegable aquí, amados hermanos, es que Jesús es el amado del Padre. Es un deber nuestro amar a Cristo. Es una consigna en nuestra mente amar a Cristo. Los falsos maestros, los falsos predicadores comienzan a desmitificar la Biblia, negando la venida del Señor, y negar su venida es negar también su amor. Niegan la resurrección y niegan el Evangelio, y por eso lo aborrecen y por eso terminan en perdición. Pedro le está apuntando a la venida del Señor, a su gloriosa aparición. Quisiera que miráramos nuestro tercer punto o nuestra tercera enseñanza de por qué el Evangelio es veraz. Hemos dicho que el Evangelio es veraz porque no es una fábula. Hemos dicho que el Evangelio es veraz porque es innegable y es glorioso. Pero ahora veamos en tercera instancia que el Evangelio es veraz porque es un Evangelio que se confirma. Es un Evangelio que se confirma. Versículo 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. En el versículo 17 se nos dijo: y nosotros vimos. Pero ahora también, ¿qué se nos dice? Oímos. Recuerden, amados hermanos, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Las Escrituras dan testimonio sobre estas mismas verdades. Las Escrituras son la palabra de Dios y el Espíritu Santo aplica eficazmente estas verdades para que todo cristiano pueda ser confirmado, pero al mismo tiempo todo cristiano pueda atestiguar de la verdad que está en su corazón. ¿Por qué Pedro, para confrontar a los burladores, a los falsos maestros, a los falsos y equívocos burladores, por qué trae a memoria la transfiguración del Señor? ¿Por qué mejor Pedro no habla de la resurrección, que es una verdad del Evangelio?
¿Por qué Pedro, que escuchó al ángel allí en Hechos capítulo 1, 9 al 11, cuando dice este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, asimismo volverá? ¿Por qué no dice de una vez esto de forma sencilla? ¿Por qué Pedro trae a colación su experiencia vista, su experiencia vivida de la transfiguración allí en Marcos capítulo 9 del 1 al 7? ¿Por qué Pedro se toma este trabajo antes de morir y decirle a la iglesia a la cual escribe su segunda carta que es necesario tener en cuenta este aspecto? ¿Por qué? Bien, porque el relato que nos presenta Pedro y que lo escribe Juan Marcos allí en 9, está mostrándole a sus discípulos y sus seguidores que ellos no morirían sin antes ver la gloria del reino, que ellos no morirían sin antes ver la gloria de Cristo tal como Él es en su gloria y su poder. Para poder indicar y mostrar, era necesario que ellos, como hombres que estuvieron con Jesús, pudieran contar todo lo suficiente y todo lo que se necesita para predicar este glorioso evangelio. En Marcos capítulo 9 versículo 1 se nos dice que el Señor les está narrando que Él va a ir a Jerusalén y que va a morir, que el Hijo del Hombre debe ser entregado, pero que al tercer día resucitará. Y una vez el Señor habla de ello, 6 días después toma a Pedro, Jacobo y Juan y lo lleva a un monte y se transforma delante de él. Y ellos ven la gloria de Dios. Pero no solo ven la gloria de Dios, sino que también ven a dos personajes de la antigüedad, a Moisés y a Elías, y que ellos dos hablaban con Jesús. Pedro dice: es bueno que estemos aquí, haremos 3 enramadas, Señor, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Y Marcos nos dice que Pedro no sabía lo que hablaba y que de repente se llenó de temor y cubrieron sus rostros. Pero cuando se descubrieron, solo vieron a Jesús solamente. Ellos escucharon la voz, vivieron esta experiencia, pero preguntémonos una vez más, ¿por qué Pedro, para hablar a esta iglesia, trae ese momento de la transfiguración? ¿Por qué? ¿Por qué se usa de esta experiencia? Y la respuesta la encontramos en todo el Nuevo Testamento. Queridos hermanos, este evangelio se confirma porque no es una fábula, porque es innegable, porque es glorioso. Y porque cuando se habla de la gloria de Dios, o se habla de la gloria de Cristo, estamos hablando de su misma presencia. La palabra que se usa para venida, retorno o regreso es la palabra griega parousia o parusía, y significa presencia, significa la presencia de Dios. Eso quiere decir, amados hermanos, que cuando el Señor vuelva de los cielos, cuando el Señor retorne de los cielos, cuando el Señor regrese, su iglesia y todos verán la misma gloria de Dios. Y Juan nos ayuda en el capítulo 1, en el capítulo 3 de su primera carta, versículo 2, cuando nos dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, en su gloria y su poder.
esta experiencia que Pedro narra y que está contando como testigo ocular y como testigo auricular, está describiendo que así será la venida del Señor. Los escritores usan esta palabra venida para indicar la misma gloria de Cristo. Los escritores del Nuevo Testamento hablan de la gloria de Dios como hablar de su misma presencia, su gloriosa presencia. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se menciona que para atestiguar de alguien o de algo se requiere de testigos. Y por eso Pedro dice, no, esto no es una experiencia mía, no. Yo no estaba solo. Yo estaba con dos más. Sus nombres son Juan y sus nombres son Jacobo. Yo estaba allí. Y esto está verificando lo que la misma Biblia enseña en todo el Antiguo Testamento. Una vez más Pedro indica a los receptores de su carta y vuelve y hace énfasis en decirle a su iglesia que por eso hay que tener presente el Evangelio. Este Evangelio se confirma por la voz del Padre. Este es mi Hijo amado. Este Evangelio se confirma por las Escrituras. Y este Evangelio se confirma por los apóstoles que vivieron esta experiencia. Pero amados hermanos, este Evangelio se confirma por ustedes mismos. Tú confirmas el Evangelio. Usted con su vida, su testimonio, su amor por Cristo, su amor por la palabra, su amor por la iglesia, está confirmando el Evangelio. Tú estás confirmando que eres un auténtico y verdadero creyente. Tú no puedes seguir negando el Evangelio con tu testimonio. Tú no puedes seguir negando el Evangelio con la forma de vida que estás llevando. Tú no puedes negar el Evangelio, negar la verdad del Evangelio, la veracidad del Evangelio, permitiendo las cosas que permites en tu hogar. O somos o no somos. No hay tintas medias. No, hermanos, no es así. Tú estás llamado a confirmar el Evangelio. ¿Cómo? Con tu manera de vida. Estos hombres, este hombre quien escribe, da la vida por el Evangelio. En otras palabras, en casa también podemos ver y contemplar la gloria de Cristo. Amados hermanos, ¿dónde se contempla la gloria de Cristo? Aquí en las Escrituras. Toda la Biblia, pero toda la Biblia, de principio a fin, te habla una y otra vez de la gloria de Cristo. Esto no fue solo una experiencia apenas vivida. Es una experiencia que se repite en todas las épocas, todos los tiempos y todas las edades. Se nos habla de Cristo. Pedro va a decir, tenemos la palabra profética más segura, porque es la que nos habla de la gloria misma de Cristo. Y esto es maravilloso, esto es extraordinario, asombroso, mis hermanos, porque estos creyentes no tenían la Biblia como la tenemos nosotros. Apenas siglos más tarde se estaba cerrando el canon del Nuevo Testamento. Ellos no tenían lo que tenemos nosotros. Esta manifestación de la gloria que se confirma, la gloria esplendente de Jesús, que incluía sus propios vestidos, junto con la presencia de los dos enviados, Elías y Moisés, para dialogar con él. Y estos tres que oían, pero que no percibían lo que hablaban, nos hablan todavía de un hecho más glorioso y mucho más esperanzador. Pedro dice, en esta experiencia,
Estábamos Juan, Jacobo y yo. Pero con mi Señor estaban dos más, Elías y Moisés. O Moisés, Elías, y platicaban o hablaban con Jesús. ¿Qué hablaban? Nos lo dice la Biblia. ¿Qué ilustra Moisés? La ley. ¿Qué ilustra Elías? Los profetas. Esto significa que la predicación del Antiguo Testamento converge ¿a quién? A Cristo y su reino. La predicación del Antiguo Testamento converge a una enseñanza mayor. Y es que el hecho mismo de ver a Elías y ver a Moisés también nos habla de la resurrección de los muertos. Ellos habían muerto hace muchos años. Elías fue llevado en un torbellino al cielo, en un carro de fuego. Pero el hecho que más nos llama la atención aquí es que hablaban con Jesús. ¿Cómo será la resurrección de los muertos? ¿Cómo resucitaremos? Esta es una muestra de cómo resucitaremos en aquel día glorioso. Pero, hermanos, ¿será esto una fábula? ¿Será esto apenas una idea? ¿Será esto un sueño, una visión? ¿O será real? ¿Qué dicen ustedes? Es real. Los días de diciembre para mí no son muy gratos, porque me acuerdan que hace muchos años viví el duelo con mi madre. Ella falleció en un diciembre. Y recuerdo que en el cementerio había un letrero que decía: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. También esta semana meditaba en el texto de Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 4, que dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¡Qué esperanza tan gloriosa tenemos los hijos de Dios! ¡Qué esperanza se nos muestra aquí! Cuando Él venga, los que estén dormidos en el polvo de la tierra resucitarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Dice Daniel capítulo 12, versículo 2. Quisiera terminar con algunas aplicaciones, mis hermanos. La veracidad del Evangelio. ¿Cómo mi vida muestra que el Evangelio no es una fábula? Viviendo estas cosas. Recordemos, hermanos, que todas las cosas que son conforme a la vida y a la piedad nos han sido dadas, para que viviendo en ellas los demás vean que el Evangelio no es una fábula, hermanos. Amados hermanos, queridos hermanos, estás llamado a vivir el Evangelio. Estás llamado a ser santo. Estás llamado a ser santa, porque eso eres, santo, santa. Estás llamado a ordenar tu vida, hermanos. Estamos llamados a arreglar las cosas delante de nuestro Dios. Esta es una
verdad del Evangelio. Las consecuencias de que el Evangelio esté en nuestra vida nos llevan, amados hermanos, a arreglar nuestra vida delante de Dios. No podemos darnos el lujo de que la gente hable del Evangelio. De por sí ya hay muchos detractores del Evangelio. De por sí hay muchos que se burlan del Evangelio. De por sí hay gente que se mofa del Evangelio. Pero que no sea por la causa de nosotros. Que por causa nuestra el Evangelio no sea blasfemado. Que por causa nuestra el Evangelio no sea vituperado. Porque eres responsable. Estás escuchando hoy. El Evangelio proviene de Dios y Él tiene sus mensajeros y hablan en verdad y hablan de forma fidedigna, de manera fiel. Queridos hermanos, querida iglesia, ustedes pueden ver la gloria de Cristo en las Escrituras. Quisiera que nos sentáramos a la luz de nuestros discipulados y enseñanzas que vivimos en sus hogares y que ustedes pudieran preguntarse: ¿cómo veo a Cristo en la Biblia? Cuando tenemos la oportunidad de visitarles y quizás de pasar un tiempo con usted, porque Cristo está en las páginas de la Biblia. ¿Has oído que el Señor volverá? Que vendrá pronto. Esto para la iglesia es motivo de gozo, motivo de alegría, hermanos. Y Él pide que todos nosotros nos preparemos para este encuentro glorioso. Que recordemos cada hora, cada momento el Evangelio. Que estemos muy alerta, muy despiertos, pues del día y la hora nadie lo sabe, pero Él viene, Él vendrá pronto. Es probable que hasta aquí para usted el Evangelio no sea cierto, y es una pregunta que vamos a responder, porque si el Evangelio no es cierto, entonces lo que vamos a ministrar hoy, la cena del Señor, no es cierta. Usted estará comiendo como cuando se toma una gaseosa o digiere algún alimento. No es cierto. Hermanos, amigos, no quisiera que ustedes se tomaran este asunto del Evangelio a la ligera, que se lo tomaran de manera folclórica, deportiva, quizás, porque esto es muy serio, hermanos. Espero que no lo estés tomando de manera superficial. En otras palabras, quizás no haya certeza de Cristo en tu vida. Todo lo contrario, tú vienes creyendo son ideas, engaños, mentiras. Quiero decirte algo: si tú crees así, estás en serios problemas. Tú no vas rumbo al cielo, vas rumbo a la destrucción. Esto no te salva a ti, no te salva. Hermanos, estos sermones de Pedro se tornan un poco sermones que no quisiéramos oír, no quisiéramos escuchar. Pero es de suma urgencia y vital importancia el Evangelio en tu casa. Tal vez usted no ve los domingos aquí muchos. Amén por ello. Pero el Evangelio sí debe hacer presencia en tu hogar. Ármate de valor. Dios te va a dar valor, de nuevo, para venir en arrepentimiento y en fe a los pies de Jesucristo. El Evangelio es real, hermanos. La veracidad del Evangelio.
Pongámonos en pie y vamos a orar al Señor en esta mañana.